Roper. Thank you, Panos. Gracias, Panos. How y'all doing this morning? Hola, ¿cómo les va a todos hoy? Oh, we're awake. We're percolating. That's awesome. ¿Estamos levantados? ¿Quieren ver este teléfono? ¿Quieren ver este teléfono? Check it out. I'm going to jump right in. I have a lot to cover. So, Tengo un montón que por cubrir. with is what you would probably start out doing on your phone first. That's unlocking it, signing into it. You've probably Primero queremos desbloquear al teléfono. biometric authentication method that we've brought. Y hablamos sobre Windows Hello Beta, el aparato para levantarse. Who has an Xbox right now? Make some noise. ¿Quién tiene Xbox ahorita? It blew my mind and made me smile the first Es grandioso. And I just smiled and said, "Hey, Brian." I was like, "Oh, me? That was great." Es un deleite ver So I'm going to show you estos teléfonos. Very simple experience. You'll see. Es una experiencia simple. When I pick up this phone, it's going to look for me just like El teléfono me va a buscar. and just like that it unlocks. It was that fast. Solo me vio y se desbloqueó. ¿Qué piensan de eso? We're going to jump right in now. I want to walk you through just a couple things in the Quiero que conozcan ciertas cosas de este teléfono. So now, pay attention to my live Pongan atención. in this menu because I'm going to anchor you to this. Y el menú. There's my little son Max at his birthday. Aquí está mi hijo, Max. With Windows Phone, Amazon está incluido. just take a look at that. Solo denle un vistazo. Back to this in a second here. I have a text message Tuve un mensaje de texto ahorita de Todd. Sé que estás viajando y quiero que hagas algunas cosas. Tengo que hacer algunas cosas y es aquí cuando necesito productividad de una PC. Y me siento comprometido para utilizar mi teléfono como una PC. ¿Y cómo funciona esto? Ahora, esto se llama el Display Dock o estación de acoplamiento. Tiene una conexión y tiene unos puertos y para poder tener una experiencia como una PC. Pero veamos esta experiencia. Lo que están viendo es como una desktop de Windows 10. También ustedes están pensando que los estoy interrumpiendo con algo de magia, pero no es así. Este es el inicio, aprietas el inicio y ahora puedes ver todo el menú que mirabas en mi teléfono. Ese es mi teléfono. Y empujando esa experiencia. Todd me dijo que había un correo que tenía que abrir. I forgot that my demo account is my Twitter handle. That was bad. Let me scroll down there. Cool. Here's my mail from Todd. Y aquí está mi correo de Todd. Couple documents here. Y aquí veo dos documentos. Y voy a abrir uno de estos documentos en Word. Y necesito hacer algo en Word. This is the Word Universal mobile app. Y este es el app universal de Windows y viene en el teléfono y se puede ver en la pantalla. Y ahora ya me lleva al documento donde estaba trabajando. Y puedo hacer varias cosas a la vez, como tú lo puedes esperar, como tú lo pudieras esperar en una PC. It's a phone, that's right. Pero ¿sabes qué? Es un teléfono. I'm getting my stuff ready. Got to get this deck done. Ahora abro Microsoft PowerPoint So it must be super important. y voy a ver esto y creo que es muy importante. I showed you the taskbar, but look, I can bring up this task switcher. Y puedo ver el menú y también ver todos los documentos que están abiertos. ¿Quién utiliza esto ahorita en Windows 10? Solo quiero probarles que mi teléfono se utiliza como un PC. Mi teléfono es siempre un teléfono. Pero puedo ir atrás y ver el menú principal, puedo abrir el texto y escribir un texto a alguien más. Cada experiencia es independiente, individual, no está bloqueado.
Simplemente el teléfono está siendo transmitido en la PC. Aquí en mi monitor, miren esto, puedo abrir en mi teléfono. Es el poder del app universal que hace lo mismo al mismo tiempo. Pero ahora veamos si vamos a hacer algunas cosas en PowerPoint. Me voy a ir a Word porque tengo que hacer una tabla. Puedo seleccionarla y puedo utilizar el teclado. Voy a utilizar Control C. Just to jump over to PowerPoint. Alt tab on my phone to switch between Office apps. That's insane. And I'll just go ahead and do. Y puedo hacer Control P para pegar esa tabla slate there and get the rich formatting of the table the way that I want it. a mi presentación de PowerPoint. Is that insane? The phone. ¿No creen que eso es grandioso? El teléfono lo está haciendo. ¿Cómo podemos hacer esto y hacerlo más como una PC? Me fascina usar la nube, pero hay veces soy preocupado de utilizarla como un apoyo a todos mis documentos. Pero lo grandioso de esto es que me ayuda a conectarme a través de la PC. Entonces ingreso. Puedo introducir una ubicación. Puedo controlar, seleccionar. Puedo traer estas gráficas. Son PNGs transparentes que puedo pegar en mi PowerPoint. Y puedo ser tan productivo como quiera ser. Es algo grandioso. I'm glad you're excited. Estoy feliz de que están entusiasmados. Pero también jugamos en nuestro teléfono. Es para entretenimiento, para ver videos y otros shows. Eso es grandioso. Lo que quiero llamar a la atención es que puedo utilizar el HDMI y poder ver videos. Y puedo escuchar un gran audio saliendo de aquí. Escuchen esto de Jurassic. What? I'm gonna go ahead and stop that trailer now. Voy a parar ese trailer. Oh. Did you hear that? ¿Escucharon eso? That's insane. Eso es grandioso. That's coming from a phone. Y eso viene de un teléfono. Si quieren ser productivos a un nivel alto, estos dispositivos te lo van a traer. Y solo Windows 10 lo trae. Folks, did you like what you saw today? Si les gustó lo que vieron hoy, well, I'm glad. I'm Brian Panos. I'm done. Son Brian. Come on back. Thank you, folks. Gracias. Thanks, Brian.